Seguimos con la siguiente presentación a cargo de Pilar Cuerva Castillo. Pilar es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, graduada superior en Archivística y Gestión de Documentos por la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos, ESAGED, en 2006, con premio extraordinario de titulación, y posgraduada en Gestión de Documentos Electrónicos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en proyectos de mejora continua en la empresa privada y ha participado como docente en diferentes cursos relacionados con el archivo y la gestión documental en el ámbito público y privado. Actualmente es responsable del archivo del Museo Marítimo de Barcelona y coordina el proyecto de gestión de la información del museo. Nos conocimos hace 3 años o 4, cuando que fui a visitarles, que estaban empezando con el proyecto. Pareció estupendo, me dio muchísima envidia. Lo que pasa es que nosotros jugamos en otra liga, pero está muy bien, somos mucho más humildes. Mil gracias por venir, Pilar, y por nada, cuando quieras. Muchas gracias, Elena. Música, ¿eh? Bueno, ya lo he visto, me encanta ese final. Muchas gracias, Elena. Yo tenía muchas ganas de venir aquí porque hace 4 años Elena me vino a ver para invitarme a estos encuentros, que tiene pues un doble mérito, porque yo no soy ni de un centro de documentación ni vengo de un museo de arte, con lo cual tiene mucho mérito la invitación y le agradezco mucho la misma. Bueno, yo voy a hacer una cosa que cualquiera diría, pero ¿qué haces? ¿No? Voy a hacer después una conexión en remoto para enseñaros un poco lo que estamos haciendo desde el museo y vamos a intentar que nos funcione, ¿eh? ¿Vale? Yo creo que estoy conectada. Vale, de acuerdo, ¿vale? ¿Por qué no? Bueno, luego lo intentaré. Si me da problemas, pues vamos a ver. Bueno, yo vengo... Perdona, sí. Sí. Sí, ningún problema. Ningún problema. No, al contrario. Bueno, yo lo que quiero explicar hoy es un poco más de back office. Él ha explicado mucho cómo se enseña. Yo voy a explicar un tema más de back office. Tengo que explicar 2 proyectos en 3/4 de hora, porque si no, no se entendería al final cómo hemos llegado a lo que hemos llegado. Así que voy a intentar resumir. El otro día tuve que resumir el proyecto en 1 minuto para una sesión de no sé qué y no se he enterado de nada, pero lo resumí. Supongo que hoy en 3/4 de hora me va a dar la cosa un poquito más, ¿eh? Bueno, primero, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí, no? Nosotros somos un museo marítimo, o sea, temático. Nuestro tema es el mar, es toda la cultura marítima, todo el patrimonio marítimo. Mi institución está formada por 3 instituciones más. Formamos parte de un consorcio, somos un consorcio que está formado pues, por el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la Autoridad Portuaria de Barcelona. Nos creamos como consorcio en 1993, antes éramos dependientes totalmente, formábamos parte de la Diputación de Barcelona, en el 93 nos independizamos, ya sabéis que los catalanes estamos todo el día con estas cosas, y nos dedicamos a la conservación y la preservación del conjunto patrimonial de nuestro edificio, que son las atarazanas, que os invito a visitar si algún día vais por Barcelona, porque están preciosas ahora mismo, y a la prestación de servicios vinculados a todo lo que es la actividad del Museo Marítimo. Nuestro museo, que es un museo pequeñito, si lo comparamos con otros museos del mundo, incluso del Estado, ¿no? Es un museo que fue declarado Museo de Interés Nacional en el año 2006, y esto ha tenido unas implicaciones, tenía unas implicaciones ya, porque ejerce un rol en todo el ámbito catalán, un rol importante, tiene un peso importante por lo que respecta al territorio, a Cataluña, porque actúa como de cabeza de todos los museos marítimos, y también tiene un peso bastante específico e importante por lo que respecta a
a la difusión que pueda ejercer en todo el Mediterráneo. El consorcio, pues ahora tenemos 10 embarcaciones que nos han llegado fantásticas. Teníamos una, que era el Santa Eulalia, que es este barquito que veis aquí tan bonito, el Pailebote Santa Eulalia, y ahora hemos absorbido un consorcio que era el consorcio del Faro, que actuaba en el puerto de Barcelona. Lo hemos absorbido y nos han caído 9 más, que son preciosas también: el Faro Barcelona, el Faro el Cabrera, el Formentera, etcétera, etcétera. 10 barquitos. Más o menos somos 84 trabajadores en plantilla. Nunca sabemos bien cuántos somos, porque entre becarios, gente que nos viene a ayudar, gente que colabora. En plantilla somos unos 84, que nos podemos mover 2 o 3 más arriba, más abajo. Tenemos más de 300 actividades anuales, unos 240.000 visitantes también, y unos 615.000, podemos poner entre 14 y 15.000 usuarios que nos visitan y que utilizan nuestros servicios. Bueno, bien, lo que vengo a hablar al final no es del Museo Marítimo, sino de todo lo que ha representado la gestión de la información en nuestra institución. Cuando empezamos el proyecto de gestión de la información, dijimos, bueno, ¿qué hace el mundo? No de los museos, que ya es complicado, sino ¿qué hace el mundo de los museos marítimos respecto a la información que gestionan, ¿no? Bueno, encontramos uno, que es el Museo El Greenwich, que tiene 96.000 registros de la colección en línea, se pueden consultar, tiene un sistema muy bonito, además que ha sido como un poco nuestra guía para llevar a cabo nuestro proyecto de integración. Tiene 70.000 documentos de archivo y tiene una biblioteca. ¿Qué hacen los que están literalmente en las antípodas nuestras, ¿no? Pues tienen 140.000 registros de colección. Nunca sabes muy bien en los museos, cuando hablan de colección, de qué se trata. Yo creo que eso, supongo que en vuestras instituciones también os pasa, ¿Qué es la colección? ¿Dónde empieza la colección? Empieza la biblioteca, empieza el archivo, Eso de la colección en los museos. Pues hay en unos que están muy claros, hay en otros que no se sabe muy bien cuáles son los límites. Por tanto, bueno, el concepto, 140.000 registros de la colección. Y el Museo Marítimo de Vancouver, que tiene 15.000 registros de colección, 60 metros lineales de fondos de archivo y 11.000 volúmenes en su biblioteca. Perdona, me estoy yendo para atrás, Perdonad, Ahora, ¿y qué tenemos en el Museo Marítimo? ¿Qué tenemos en el Museo Marítimo? Pues en el Museo Marítimo, si os tengo que decir la verdad, hace unos años no sabíamos lo que teníamos, ¿vale? Es decir, teníamos muy claro cuáles eran los objetos de la colección que teníamos, porque era lo que estaba muy bien documentado, pero teníamos muy poca información sobre los documentos de archivo, sobre los documentos fotográficos, porque el auge de la fotografía todos sabemos que ha sido muy reciente. Sabíamos casi nada de las actividades que hacíamos, es decir, casi nada de las actividades que hacíamos, y cuando digo casi nada quiero decir que el propio personal del museo no sabía cuáles eran las actividades a las que se dedicaba el museo. Sabíamos la colección, los fondos bibliográficos que teníamos, porque esto se cuenta uno a uno, y entonces es muy fácil saber lo que tienes. Y teníamos documentos que, le he llamado aquí documentos digitales, en realidad quería llamar la palabra record, que se adapta muy bien, es la palabra inglesa, ¿no? para designar los documentos digitales auténticos, estos que son de gestión de archivo, por decirlo de una manera, que no teníamos ni idea de lo que teníamos, de todo lo que se movía dentro del Museo Marítimo. ¿Qué sabemos hoy? Pues sabemos que tenemos 10.700 registros de colección de objetos, tenemos 66.000 registros de archivo, es decir, de fondos archivísticos, 30.000 documentos fotográficos documentados, tenemos 21.000 registros que nos hablan sobre la biblioteca, sobre documentos bibliográficos, 1.200 actividades desde el 2012 hasta el 2016 y más de 500.000 documentos récords, más de 500.000, más de medio millón de documentos récords, que son documentos digitales. Yo no conozco, quizás aquí como el aforo proviene del mundo de los museos, alguien me lo puede
me puede dar información al respecto. Yo no conozco ningún ranking de posición de los museos en función de los recursos de información que gestionan. No lo conozco. Lo que sí que puedo decir es que la gestión de la información en los museos no es una cosa a tener en cuenta, porque tiene cada vez un peso mayor, sobre todo si tenemos en cuenta el cambio en los perfiles que se están produciendo de los usuarios que vienen a buscar productos a nuestros museos. Ese perfil ha cambiado, nosotros lo hemos notado, hay estudios que hablan de este cambio, por ejemplo el profesor Codina habla ya de cambios en el perfil de los usuarios que se acercan a los museos. Hemos perdido el investigador clásico, estamos yendo a usuarios pues más generales que buscan información también más general y que bueno, vienen a consumir otro tipo de productos en nuestras instituciones. Por eso nosotros consideramos que la gestión de la información, vista en su conjunto, cada vez es más importante, sobre todo en las organizaciones en las que nos estamos moviendo, culturales y patrimoniales. Bueno, ¿qué teníamos en el Museo Marítimo? ¿No gestionábamos información antes del proyecto que os voy a explicar? Pues bueno, sí que gestionábamos información porque teníamos muchas aplicaciones, aquí os he puesto el nombre de algunas de ellas, que se a través de las cuales se estaba gestionando información generada por el museo. Una de ellas, una de las más importantes, por ejemplo, Museum Plus, que es una aplicación informática a través de la cual se gestiona toda la colección del museo. O se gestionaba una parte de la colección del museo. Virtua, que es otra aplicación a través de la cual se gestiona la biblioteca. Teníamos unas bases de datos en Access para el archivo, teníamos en la aplicación Euromus para gestionar las reservas y las entradas al museo, teníamos una programación de actividades que no se hacía, o sea, no teníamos, ¿vale? Teníamos otra aplicación para gestionar una parte de la colección que era en Noxis. Tenemos documentos, que le falta la C, pero bueno, son documentos, documentos que pululan por ahí. Teníamos toda la gestión, yo no sé, a mí me parece que es una actividad que hacen muchos museos, al menos yo cuando entro a las páginas web lo encuentro en muchos museos, que los museos pues ofrecemos nuestras salas, bien para alquiler o bien para cesión gratuita, para actos de terceros, ¿no? Porque el Museo Marítimo, una parte importante de sus ingresos proviene de esta cesión de espacio que se hacen a terceros. Y por otro lado, tenemos la web, que tiene que sacar todo eso que pulula por ahí, ponerlo bien bonito y sacarlo al exterior. Bueno, pues ¿qué teníamos? En realidad teníamos islas de información. Gestionábamos información, pero teníamos islas de información. ¿Y qué tenemos ahora, después de los proyectos que os voy a explicar? Pues tenemos un mapa de aplicaciones, No tenemos un mapa de aplicaciones, tenemos un mapa de aplicaciones que yo creo que es muy ilustrativo de cómo hemos cambiado desde que teníamos aplicaciones que gestionaban información a aplicaciones que se integran y nos muestran la información a través de una única interface. Es decir, lo que hemos hecho en el Museo Marítimo realmente es integración de la información y ahora ya podemos hablar que en el Museo Marítimo tenemos un sistema de información, no solo información que se gestiona en aplicaciones independientes. Bien, para llegar a esta diapositiva anterior hemos tenido que elaborar, construir todo un modelo de gestión de la información. A este modelo de gestión de la información le hemos llamado JIM. Os pongo esta diapositiva porque, como somos tan rácanos con los nombres que le ponemos a los proyectos, todos tienen una I y no hay quien se aclare cuando hablamos. El proyecto de gestión de la información le hemos llamado JIM, que significa gestión de la información del museo, del cual hay una parte muy importante, que es donde hemos realizado todo lo que es la integración de datos, que se llama RIM. ¿No se ve? Sí. A la que hemos llamado RIM, que son los recursos de información del museo. ¿De acuerdo? El JIM, que es el proyecto
que da soporte a todo el sistema de información del museo, es como un lugar común a todas las acciones de información, donde se marcan las políticas en la gestión de la información, las líneas estratégicas del sistema de información y además es desde donde se ejecutan y se llevan a cabo y se construyen todos los elementos comunes a todo el sistema de información, porque como veréis, bueno, como os enseñaré de aquí un momento, el sistema se basa en unos instrumentos comunes a todos los recursos de información. Paro aquí porque cuando nosotros hablamos de recursos de información, este sistema, todo este proyecto de gestión de la información no hubiese sido posible sin un pacto interno, por decirlo de una manera, entre las diferentes áreas o entre los diferentes profesionales que nos dedicamos dentro del museo a la gestión de la información. Es decir, el museo tiene una biblioteca, tiene lo que antes se llamaba un centro de documentación, pero que básicamente era un área de gestión de la colección, tiene un archivo, ¿de acuerdo? Y, bueno, tiene otro departamento que es comunicación, que al final es la que está ofreciendo toda la información de cara al usuario final. Entonces, llegar a un acuerdo de que era un documento con todos estos profesionales, ya os lo digo que, bueno, estuvimos a punto de bajarnos del carro, porque para un archivero el documento tiene unas connotaciones casi místicas, el bibliotecario sus documentos, todos tirábamos para nuestra profesión y nos impedía avanzar en lo elemental, que era integrar todo nuestro conocimiento en una única herramienta. Entonces, durante todo el día, bueno, toda la ponencia, lo que me queda, voy a utilizar mucho el recurso de información para denominar todos estos tipos documentales que se pueden dar en un museo, como pueden ser pues libros, revistas, recursos de información sobre el objeto, los registros, la documentación de los objetos, etcétera, etcétera, o los documentos también archivísticos, ¿de acuerdo? Entonces, el JIM lo que hace es dar soporte a todas las políticas de gestión de la información y permitir que esta información se integre en otra plataforma, en una plataforma que es el RIM, que es de recursos de información del museo. Y esta plataforma RIM, que sí que es una aplicación informática, es la encargada de hablarse con la web. Tenemos una web que no os la puedo enseñar porque la que tenemos no nos conecta nada y se está trabajando en una nueva web que esperemos que antes de marzo pueda dar la luz y podáis ver el RIM en funcionamiento. Lo que os enseñaré yo, además hoy, si puedo, porque he visto que me ha echado del remoto, es el RIM interno, es decir, como si estuviésemos en el museo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vais a ver cosas que no van a quedar tan bonitas como lo que ha enseñado Elena, porque no está pensado para hacerse público. El JIM también, además de la integración de los recursos de información, tiene otras misiones dentro del proyecto, que es gestionar, bueno, ir hacia el modelo de la administración electrónica, que nosotros, como os he dicho anteriormente, somos un ente público, una administración pública, y por tanto también debemos cumplir con los requerimientos y los requisitos que nos imponen, ¿no?, la normativa en gestión de documentos electrónicos. Además, el JIM también tiene como objetivo la preservación de todos los recursos del sistema, pero no voy a entrar en la conservación porque solamente en eso ya nos iríamos a dedicar pues toda la mañana, y me voy a centrar más en lo que es el RIM, que es lo que un poco tiene que ver con la temática del encuentro que nos lleva hoy. Voy a destacar que una pieza importante de la gestión de la información del museo se ha basado en un gestor documental, luego os explicaré, que hemos utilizado al fresco, que supongo que conocéis o habéis oído hablar. Bien, y el modelo de gestión de la información del JIM, ¿qué principios tiene? Nosotros partíamos de la idea de que toda la documentación y toda la información que genera el personal del museo son un activo para la organización. Ya no es lo que generan los profesionales de la información, que también, sino que hay todo un mundo dentro del museo de datos y de documentos que nosotros consideramos que también aportan valor
un valor más a lo que es la información del museo. Después, otro principio muy claro son las políticas que es dotar al GIM. En realidad, el papel del GIM es dotar de políticas a todo el sistema, a todo el sistema de información. Y sus políticas afectan a todo el museo y a todos los recursos. Esto, dicho en una frase, es muy fácil. Ponerlo cada día en práctica es muy complicado, porque tiene que ver con las gestiones del cambio, tiene que ver con la voluntad de las personas para implantar todo el modelo. Os tengo que decir que todo lo que os voy a enseñar hoy está implantado y la gente lo utiliza y además lo alimenta. Es importantísimo, a diferencia de otros modelos que he visto, ¿no? En el nuestro es muy importante la participación del personal, porque es un modelo que el día a día, lo que la gente hace durante el día a día, está informando el sistema. Es decir, yo no creo catálogo, yo no estoy creando registros para que después me los pueda enseñar el RIM y para que después me los pueda ver la web, sino que yo estoy trabajando y en mi trabajo estoy informando el sistema. Después os enseñaré algún ejemplo de esto. Con lo cual, bueno, uno de los principios también es ir a buscar la sostenibilidad de este sistema integral. Si tienes que estar repitiendo datos, pues, bueno, no creemos que sea la mejor manera. Y después la orientación pues hacia la mejora de la eficacia y la eficiencia en el trabajo. Es decir, si yo informo bien, eso me repercute en mi trabajo diario y me facilita todo el trabajo que tengo que realizar. Esto es así. Pensáis que después os enseñaré una aplicación, que es donde nosotros hacemos toda la programación de las actividades, que es el registro de actividades, que se trata de informar las actividades que genera el museo desde el momento en que la quieres hacer. Al principio de implantar esto, la gente tenía que rellenar una fichita muy pequeña, porque ya veréis que los metadatos que obligamos son muy pocos. Cuando hablábamos que tenéis que informar, tenemos que informar, yo también informo, tenemos que informar todas las actividades que queremos hacer del museo. Le hemos metido un flujo, porque para que tú, cuando pidas que quieres hacer una actividad, alguien te la va a validar, alguien te la va a autorizar y va a tener un flujo hasta la publicación de esa actividad en la web. Al principio, bueno, costaba de arrancar, vamos a ser sinceros, ¿no? A día de hoy os quiero decir que la gente se ha vuelto chivata. Chivata en el sentido de decir, oye, es que no me has puesto la actividad, pues no te la voy a autorizar. O es que falta esta actividad y los asistentes de sala no ven que esta actividad se va a dar de aquí un día o dos. Esta música no es para que calle, ¿no? Vale, porque me parece que falta un poquito. Vale. Bien. O sea, un sistema sostenible que permite desde el inicio ser alimentado por los propios usuarios del sistema. Tenemos unos objetivos. Los objetivos son integrar los recursos de información del museo, dar soporte tecnológico a la gestión de los recursos de información, porque sí que es verdad que partíamos de una estructura informática totalmente obsoleta, se ha tenido que cambiar toda la estructura. Además, los cambios que se han ido incorporando nos han llevado a hacer cambio tecnológico, porque es verdad que actualmente la gestión de la información sin soporte tecnológico es casi imposible, ¿no? Y desarrollar herramientas transversales de gestión. Teníamos un problema de información interno en el Museo Marítimo, es decir, no podía ser que a mí me llamase alguien por teléfono y me dijese, nos vemos mañana porque vengo a las jornadas que hacéis de no sé qué. Y yo decir, hacemos jornadas de no sé qué. ¿Cuántas cosas hacemos? Vale, sí, vale, pues quedamos aquí a las muerzas. Es decir, no saber qué estábamos haciendo en la sala que hay debajo, ¿no? Entonces, cuando hicimos una auditoría de la información, una de las cosas que salieron más claras es queremos saber qué estamos haciendo, porque para informar tienes que saber, ¿no? Entonces,
nos hemos dedicado a desarrollar herramientas transversales que ayudaban a la gestión de la información. Después también había un tema, ya un puntito de evolucionar del mundo papel al mundo tecnológico, ¿no? Nos inflamos la boca de hablar de que el mundo digital, y luego los documentos en papel van corriendo de aquí para allá y nadie sabe quién los guarda, dónde están, y muy seguramente, con mucha seguridad, hay documentos en papel que nos dan un montón de información que se pierde simplemente porque no está en el mundo digital, ¿no? Preservar los recursos, esto es una norma en cualquier museo y en cualquier institución cultural que se precie. Documentar las políticas y difundir el conocimiento del MMB. En definitiva, estábamos por crear un modelo que pasase de la gestión de la información a la gestión del conocimiento. Ya sabéis, eso tan bonito que cuesta tanto, ¿eh? Bueno, para abordar todo este proceso del sistema de información, voy a ir muy rápido porque se me acaba ya, no puede ser. Tuvimos que montar un modelo conceptual de todo el sistema, es decir, montar cómo íbamos a pasar de este modelo de información al modelo de la gestión del conocimiento, un modelo documental que se ha basado en 3 instrumentos básicos, que es el cuadro de clasificación funcional, esto la ISO 15489 habla muy bien de que es un cuadro de clasificación funcional. En el museo lo teníamos implantado desde 1999, así que hacer el paso en el nuevo gestor documental ha sido muy fácil, porque simplemente ha sido transponer el cuadro de clasificación funcional al nuevo repositorio documental. Trabajar con una taxonomía común, o sea, el lenguaje común a todos los recursos, y un esquema de metadatos. Después os enseñaré también. Después es muy importante el modelo organizativo, porque tú puedes tener un plan fantástico de gestión de la información y que nadie te entre ni un dato. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, no? El modelo organizativo, que teníamos un nivel directivo, es decir, que corresponde al museo dirigir y hacer que se implanten aquellas políticas que se han estipulado en el proyecto, un nivel de coordinación, es decir, tienes que ir tirando de la gente y decir, que dentro del modelo a ti te toca hacer esta parte, ¿de acuerdo? Y esta parte falta. Por ejemplo, en la taxonomía, debido a la dificultad, todavía andamos ahí en la mejora del lenguaje común, porque no es un hito fácil de conseguir, ¿eh? Y después un nivel operativo que corresponde ya a los profesionales de cada recurso y un nivel gestor que diríamos, bueno, yo soy el nivel operativo profesional del archivo, pero bueno, ¿quién me va a crear los expedientes? ¿Vale? Pues los expedientes me los va a crear la persona que tiene que crear el expediente, o que está gestionando esa información. Tenemos también la pata del modelo tecnológico, que la hemos basado sobre todo en una base de datos corporativa, es decir, nuestra base de datos corporativa es SQL Server, es decir, y no nos bebemos de aquí, no aceptamos programarios que no vayan contra nuestra base de datos corporativa, y esto ha sido un avance brutal, porque claro, teníamos un cosmo de diferentes bases de datos, de aplicaciones que no se hablaban, que nos ha ayudado mucho ir hacia la base de datos corporativa. Un repositorio documental común, que ha sido que hemos utilizado al fresco, ya os lo he comentado antes, y después la política tan fantástica que el informático mi informática, es una chica, la Eva, está encantada de la vida, que es ir a buscar el dato único. Es decir, no vamos a mantener un dato, no vamos a crear un dato que ya tenemos en el sistema, sino vamos a ir a buscarlo y te lo vamos a enseñar. Lo que no queremos es estar todo el día entrando datos para tener un buen sistema de información. Lo que queremos es entrar un dato que sea bueno y que lo mantenga el que lo tiene que mantener. Os pongo un ejemplo. Yo soy Pilar Cuerva y dependo de Dirección General. ¿Quién tiene esa información? ¿La tengo yo? No, la tiene el gestor de recursos humanos, que es la encargada de mantener el organigrama de mi organización. ¿Qué hacemos nosotros en el modelo? Nosotros decimos, tú eres Pilar Cuerva, pues me voy a recursos humanos y miro a ver qué eres tú de quién dependes dentro de la organización. ¿De acuerdo? Y lo que integramos es ese dato, que proviene de la aplicación de recursos humanos y me lo metes en el expediente de al fresco, en el metadato creador del expediente.
¿de acuerdo? Ahora os enseñaré un ejemplo. Es decir, dato único. El informático está encantado con esto y disfrutando porque realmente es un mundo en el que tenemos muchísimos datos por ahí que nos ahorra, además nos ahorra mucho trabajo en nuestro día a día. Bueno, al final es un modelo de gestión de la información, como os he dicho, que lo que hacemos es integrar documentos, datos, al final, que son, pues es información, la enseñamos, la mostramos, la hacemos evidente para que se pueda generar conocimiento. Es decir, si yo, por ejemplo, que no he tenido contacto con la gente de la colección, no tengo ni idea que tenemos, pues no lo sé, pues ahora no me va a salir nada, ¿no? Pues yo qué sé, pues una reproducción del Santa Eulalia en la colección es muy difícil que la puedas coger para una exposición. Os tengo que decir aquí que, por ejemplo, la aplicación de gestión de la colección del Museo Marítimo de Barcelona hasta hace un año solamente era consultable por las conservadoras y a través de la web de la Generalitat de Cataluña, que lo que hace es una migración cada cierto tiempo de esos datos y los enseña a través de la web. Pero pensaros que, por ejemplo, la directora técnica del Museo Marítimo no tenía acceso a la colección, no podía ver lo que era la colección. Es decir, que lo que queremos hacer con este proyecto, lo que estamos haciendo con este proyecto es hacer resurgir toda la información que tenemos para poder generar más conocimiento. Y esto alimenta el propio sistema, porque si yo genero conocimiento, genero nueva información, esto dentro del sistema me lo enriquece, ¿no? Y me lo hace cada vez pues, más atractivo. Voy a correr un poquito. He dicho que el modelo se basaba en tres instrumentos. El cuadro de clasificación funcional de la 15489, las taxonomías, que es el lenguaje común, y una pieza esencial que es la gestión de los metadatos. Por detrás del RIM, los recursos de información del museo, hay la implantación del modelo de metadatos de la 23.081. ¡Buah! Meternos en este mundo es fantástico, porque ¿qué nos ha permitido meternos en el mundo de la 23.081? Pues nos ha permitido montar un modelo que nos permite crecer e incorporar cualquier recurso que consideremos necesario y de interés para el Museo Marítimo. Como sabéis, esta norma ISO plantea 5 entidades, que son los agentes, la entidad agente, la entidad documento, la entidad actividad, la actividad de regulación y la entidad regulación y la entidad relación. Nosotros hemos trabajado en las 5 entidades, tenemos preparadas las 5 entidades, pero hemos desarrollado ya la entidad que hace relación a los documentos. Según la ISO, la ISO nos habla de documento, pero nosotros hemos querido ampliar esto por estas dificultades que tenemos para definir qué es un documento dentro del sistema. Y lo hemos ampliado a recurso de información. ¿Por qué? Porque en recurso de información nos entra todo. Nos entra todo lo que queramos. Y entonces, dentro las entidades, sabéis que se agrupan por debajo, en la jerarquía, se agrupan en clases. Dentro de las clases es lo que os he comentado antes. Hemos metido los registros de la colección, los documentos de archivos públicos y privados, los documentos MMB, la fotografía, los registros bibliográficos, las actividades, con lo cual hacemos una relación entre todos estas clases de la entidad documento. Y estas clases, además, tienen unas propiedades. Estas propiedades son unas que pueden ser comunes, como os he dicho, la taxonomía, el lenguaje que utilizamos en todo el sistema, y otras propiedades que son específicas de cada recurso. Por ejemplo, en archivo es muy importante, los documentos de archivo, todo lo que es la disposición, la evaluación. Supongo que sabéis de qué me estoy refiriendo. Cuando en el ciclo de vida de los documentos están cerrados, aquí hay que tomar una serie de decisiones de si los vamos a destruir o si los vamos a conservar. Esto es la disposición de los documentos. Esto afecta a la documentación de archivo, pero no le va a afectar a los registros de la colección. Con lo cual, los registros de la colección va a tener unas propiedades características de la colección que también van a estar contempladas dentro del sistema. Tengo que ir muy rápido,
¿cómo planteamos todo el sistema de gestión de la información? Entonces, una cosa muy básica. Tenemos que unir, tenemos que integrar datos y tenemos que integrar documentos, porque los documentos no son más que datos estructurados, marcados en un papel, es información estructurada en un papel o en un soporte, digamos. Para los documentos, este instrumento común que os he dicho que es el repositorio Alfresco, todos los documentos van en Alfresco y los datos van en sus respectivas aplicaciones en función de lo que tú estás gestionando, porque también hemos querido respetar lo que es la especificidad de cada recurso y además hemos generado estas aplicaciones transversales que nos permiten recuperar información que bien o no se estaba recogiendo o bien no se estaba recogiendo de una forma adecuada que permitiese su integración. Voy muy rápido. Esto os lo voy a enseñar, un minuto solo. Esto es una vista de los metadatos que generamos en Alfresco respecto a la creación de un expediente electrónico, ¿de acuerdo? Os quería enseñar aquí el nivel de integración que hemos hecho, ¿de acuerdo? Cuando una persona crea un expediente en la aplicación, se le abre, se le despliega una serie de metadatos, ¿de acuerdo?, de los cuales unos son obligatorios y otros son automáticos. Fijaos, esto es lo que describe la ficha básica de un expediente en el Museo Marítimo. De todos los datos que hay en esta imagen, solo 2 los genera el usuario. Todos los demás se han integrado a través de otras aplicaciones. Bueno, lo veis aquí, por ejemplo, tipos de entidad y la categoría son datos automáticos del modelo documental. La serie documental y el código de la serie vienen de los datos automáticos de la base de datos de series. El año también es de sistema. El número de expedientes se crea también secuencialmente y de forma automática. La fecha de inicio también es automática. El creador proviene de la EDAP, que es la herramienta de gestión de los usuarios en el sistema informático, y el código de departamento y el número de departamento proviene del gestor de recursos humanos. Esto no lo rellena el usuario. Esto automáticamente, en el momento que crea una carpeta, se le rellenan estos metadatos. ¿Por qué nos interesa que los metadatos sean muchos automáticos? Pues porque como los vamos a vincular a otros datos, nos interesa que estén bien informados y que estén. Ya no bien informados, que estén, ¿vale? Que estén y que estén bien informados. Para que os hagáis una idea, en el registro de una actividad, cuando hablo de actividad es un poco lo que comentaba Elena antes de las actividades, el metadato, una actividad siempre tiene el metadato número de expediente, porque una actividad del museo genera imágenes, documentos, todo lo que os ha explicado Elena, pero también genera un expediente electrónico de la actividad, porque yo tengo un informe que para que me aprueben el coste, tengo un guión, etcétera, etcétera. Por un lado tengo los datos, pero por otro lado tengo los documentos. Entonces, ¿cómo integro yo eso? Pues lo integro a través del metadato número de expediente, que cuando yo lo informo, el RIM, que es esta aplicación que hace la integración, hace una consulta al gestor documental y el gestor documental en su respuesta nos devuelve los documentos que están relacionados con esta actividad. Paso porque lo bonito es verlo. El modelo de consulta os lo voy a enseñar en directo, ¿vale? Además de integrar datos, que al final los hemos integrado en la plataforma RIM, ¿qué hemos conseguido? Pues que a través de este RIM, de esta aplicación de integración de datos, las diferentes aplicaciones que dan soporte a la gestión de la información interactúen en el RIM, interoperen, y el RIM sirva esos datos a la web. De tal forma que entre las aplicaciones y la capa web no existe entrada de datos, sino que se hace una incorporación automática. Esto lo voy a dejar.